viajealaprehistoria.com, Lorena y José. Dentro de este hemos empezado los talleres, los empezamos el día 7 y 8 de diciembre con unos talleres para niños de prehistoria y arqueología. Se desarrollaron aquí en el Cortijo y en Puerto Rico, y a partir de mañana vamos a empezar el segundo ciclo de este primer bloque de talleres, que será en Roma, sobre Roma. El taller va a consistir básicamente, bueno, en el mismo que el otro, pero brevemente porque tenemos muy poco tiempo. El taller va a consistir en una pequeña clase teórica y después una serie de trabajos manuales donde los niños aprenderán a confeccionar las herramientas y la ropa y los avíos propios de lo que son legionarios. Y posteriormente, tanto en el Cortijo como en el entorno de la Villa Romana, y después pasarán a la villa ya vestidos de legionarios, donde los recibirán los habitantes de la villa, que están representados por los miembros de la Asociación de Amigos del Teatro Ciudad de Marbella, que el domingo a partir de las 12:30 por ahí realizarán allí una dramatización y tendremos a bien escuchar la propuesta que nos hacen. Bien, en el marco de estas conferencias, de estos talleres se enmarcan esta conferencia. Pero estos talleres van a continuar en febrero, en marzo y abril, con una serie de propuestas que ya iremos anunciando a su debido tiempo. Bien, para enmarcar el taller de mañana y para enmarcar el inicio de esta actividad, contamos hoy con Alejandro Pérez Malumbre, que ha sido arqueólogo habitualmente en Tarifa. Habitualmente porque su relación laboral y profesional con aquel ayuntamiento es una montaña rusa, ¿no? Bien, él es un gran conocedor del patrimonio histórico arqueológico de Marbella. Allá publicó en el año 99, en las primeras jornadas de patrimonio que celebró Silviana, publicó un trabajo que ha servido como marco y como referencia a muchos trabajos posteriores acerca del estado de la cuestión de lo que sea del patrimonio histórico y arqueológico de la ciudad. Ha trabajado en yacimientos de distintas épocas, desde la edad del bronce a los fenicios, romanos, islámicos, y de la edad moderna, tanto en Málaga, Estepona, en Málaga, Tarifa, Algeciras y Cádiz. Ha publicado una cuarentena de artículos, más de 40 artículos de revistas y capítulos en actas sobre sus investigaciones. Compagina esta actividad con la difusión del patrimonio histórico, participando en congresos, organizando, dando charlas, comisariando o colaborando en exposiciones. Esta labor la compagina con la guía de patrimonio, con la de guía de patrimonio también. Podemos verlo o podemos asistir a sus enseñanzas algún día en el Museo de la Aduana en Málaga, que es los domingos, ¿no? Los domingos a las 12. Es coautor de libros de educación como Historia de la provincia de Málaga, desde los orígenes a la conquista romana, publicada con la Diputación, con la Guía del Patrimonio Histórico y Natural de Tarifa, dada por el Ayuntamiento de Tarifa. En Tarifa también dirigió las primeras intervenciones arqueológicas en el Castillo Guzmán el Bueno, en el 94 la intervención arqueológica Puerta de Jerez, en el 96 otra en la iglesia de Santa María de la Torre de Miramar, así como distintos trabajos de gestión y documentación. Y recientemente vino a ofrecernos una charla con motivo de la 7ª jornada del patrimonio de Silviana en torno al papel del arqueólogo municipal en la gestión del patrimonio histórico de Tarifa. Una intervención que podemos ver, a la que pueden tener acceso a partir de la semana que viene, cuando salga el próximo número de la revista Silviana. Presentamos el miércoles 31 a las 8 aquí en este mismo local. Hoy Alejandro es la persona adecuada pues, para hablarnos de lo que es la huella romana en el espacio de Marbella y San Pedro. Espero que nos sea de mucho provecho a todos. Muchas gracias. Alejandro.
invitarme una vez más a venir a mi pueblo, a poder hablar, por lo menos. ¿Se escucha algo? Es que me pillo un poco lejos. A ver. No. Más fácil, ¿así? ¿Hace falta que repita el otro o no? No. Vale. Estoy acostumbrado a hablar al mismo lado, no suele ser problema. Les decía, bueno, la charla de hoy por fuerza va a ser breve, porque ya me ha avisado Paco que en 35 minutos debo terminar, que si no nos echan, porque cierra, más que nada porque cierra el cortijo Miraflores, entonces voy a ir directamente a verano. Les diré, bueno, primero por el contexto en el que se enmarca la charla, que va a ser eminentemente divulgativa, es una charla para todos los públicos, y que intentaré darle no un estado de la cuestión, porque tampoco puedo aportar nada novedoso, dado que no he intervenido en Marbella. Precisamente en Marbella nunca he excavado cerca, por ejemplo, en la Villa Romana, en Saladí, en Estepona, pero justo en Marbella no. Pero usando como base los trabajos pues, que desde antiguo se han venido desarrollando en Marbella y alguna aportación reciente, pues espero darles una semblanza, aunque imagino que muchos de ustedes ya la conocerán muchos de los datos que voy a hablar. Lo primero, por no extenderme, pues el lugar en el que nos encontramos, la costa de Marbella, aparte del clima que hoy es, digamos, el foco de atracción para nuestros visitantes y el paisaje, una zona, un punto situado entre la montaña y el mar, y en la parte marítima, cerca del estrecho de Gibraltar, algo que ya, por ejemplo, cuando vine a hablar de Tarifa, por más razón incluso estuve glosando un lugar de comunicación entre culturas a través del paso de los dos continentes, África y Europa, del Océano Atlántico Mediterráneo, una zona en la que desde la prehistoria hemos conocido poblamiento. Aquí la vista, aunque no se ve mucho, esto está tomado desde Marbella, no es muy buena la foto, Gibraltar y Ceuta, el Monte Hacho, las columnas del Río de la Antigüedad. No voy a hacer un recorrido histórico, simplemente decir que evidentemente cuando llegan los romanos aquí, pues hay un poblamiento con una larga tradición que ha ido dejando mucho resto, y es un poblamiento además en cierto modo denso, aunque precisamente la franja costera de Marbella quizás haya sido menos conocida que otras, más a oriente de la provincia de Málaga, la zona costera hacia Cádiz, quizás por culpa de su temprana urbanización por el turismo, ¿no? Como el turismo que fue cubriendo con campos de golf o descubriendo algunos yacimientos. ¿Quiénes habitaban aquí inmediatamente antes de los fenicios? Bueno, perdón, de la llegada de los romanos. Los fenicios, los púnicos, los cartagineses, que saben ustedes que son el mismo pueblo semita, cananeo de Monastirio, que desde el siglo VIII a.C., pues incluso la arqueología tiende a atestiguar restos más antiguos, desde el siglo IX va ocupando la zona costera, convive con una población indígena que a su vez se encontraba lo que se le llamaría tartesos, o los historiadores suelen llamar tartesos o iberos. En esta zona se suelen conocer más los pueblos como mastienos, aunque es un tema muy en boga hoy en día en la arqueología, las identidades culturales, ¿no? Pues muchas veces resulta muy difícil establecer tópicos que antes había, como que los fenicios vienen en la costa, los iberos en el interior tienen contacto, pues al final los fenicios occidentales, los fenicios que vienen aquí, vienen para quedarse, entonces son fenicios de aquí, fenicios de España, o sea que España es un nombre fenicio. Tenemos fenicios me apasionan, pero no voy a empezar. ¿Dónde tenemos fenicios en Marbella? Por ejemplo, en el Río Verde, que luego lo tenemos con en la villa, hay materiales fenicios, cerámica de Poder Rojo, alguna copa griega importada por los fenicios. Ese es otro tópico de investigación que ya no se puede sostener. Aquí, en todo caso, pasaría algún barco griego, pero la mayoría de los materiales griegos que aparecen son traídos por fenicios. Tenemos un yacimiento que, aunque estuviera en partes, fue excavado por Pedro Sánchez Banderas y Alberto Puntián hace algunos años en el Río Real, que se remonta al siglo VII, incluso al siglo IV, pero algunos materiales sueltos tienen que una cronología del siglo I antes de Cristo, ya bajo la presencia romana. Pero siempre quiero que entiendan que los romanos, que son una gente eminentemente práctica, con ello aquí no es que le corte el cuello a todo el mundo, sino que pacta con la población, y esa misma población pues poco a poco va entrando en la órbita cultural romana. Hemos hablado del yacimiento de Río Real, de la desembocadura del estuario. En este
si apenas remontamos un poquito el río Real, tenemos otro yacimiento, el Cerro Torrón. Las fotos son las vistas hacia el interior, porque he hablado de la importancia costera, pero también hay que pensar en las vías de comunicación, siempre importantes, pues que desde Marbella tenemos una comunicación, aparte de por vía marítima o a lo largo de la costa, también hacia el interior. O sea, a través de Coín, de distintos caminos, se puede llegar a Ronda y a través de ahí, pues donde te lo propongan, incluso en los meses de invierno, cuando el estrecho está cerrado a la navegación, se puede llegar a la zona de Cádiz. Cerro Torrón tiene materiales, por ejemplo, esta punta de flecha con pedúnculo, que la pueden ver en el museo, bueno, en la sala que he montado aquí fuera. La mayoría de los materiales que voy a utilizar son, digamos, de cercanía, ¿no? Para ver que puedan ver. Hay el resto de fortificación que tradicionalmente se asocia al Usaid musulmán, pero hay un poblamiento del periodo orientalizante de época fenicia, y también hay materiales sueltos que llegan a la época romana. El oppidum del Cerro Colorado en el río Guadaiza, que fue excavado por Salvador Bravo y otros compañeros hace ya unos pocos años, con origen en el siglo IV. En el año 206 lo tengo marcado porque es el momento que tenemos bastante ajustado de la llegada de Roma. ¿Cuándo llegan los romanos a la península ibérica en general y a nuestras tierras? Pues en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica, los púnicos, los cartagineses, que ya habían tomado un control efectivo de parte del territorio peninsular. Ese es un debate, cuándo realmente llegaron los cartagineses y antes los fenicios del entorno del estrecho, el círculo del estrecho que se llama, que se suele decir, vivía por su cuenta. Tiene en ese momento, en el año 206, coincide con un ocultamiento monetario, un tesorillo que vamos a ver primero aquí en el momento que aparece entre las raíces de una peluche. Luego lo vemos más extenso, pero en el yacimiento también aparecen materiales del siglo I a.C. ya correspondientes a la guerra civil entre Siglo y Sertorio, ¿no? Ese sería ese tesorillo de monedas de plata. La foto es del Museo de Málaga, les voy a enseñar, ya que yo trabajo en el Museo de Málaga, pues hay cosas de Marbella o su entorno que podemos ver aquí. Es decir, que el Cerro Colorado está justo en el límite entre Marbella y Benavides. No voy a entrar en ese tema si no se ha dilucidado por otra parte. Seguimos en lo mismo, son indígenas, son fenicios, son los mastinos, eso, pues parece que podían ser mercenarios ibéricos mastinos que habrían participado como soldados, como mercenarios en la Segunda Guerra Púnica, y para pagarlos pues se les habría dado una gran cantidad de plata, no solo en monedas, también hay pendiente, hay recortes de plata, y hay monedas de distintas cecas, que son unas claramente como las que vemos aquí, con esa figura del caballo y la bandera, que son acuñaciones cartaginesas, que además parece que se hacen en este proceso para pagar a esta copia, bueno, y otras, algunas romanas ya, tomando campana, y de otras secas ibéricas como Gadir, Cádiz, Tebuso, Siliza o Apulias. Esa especificidad fenicia, perdón que ya pasaré los fenicios, tanto tú me dices cuando voy mal leyendo, se refleja, por ejemplo, en el momento de la conquista romana, en la segunda división en la que se hace en el Principado de Augusto ya, cuando se crea la provincia de la Bética, a la vez se subdivide en 4 conventos, 4 circunscripciones administrativas, y una de ellas es el Conventus Gavitanus, que tiene la sede en Cádiz, Cádiz, y toda la zona que vemos rayada en la parte sur de la península ibérica, desde Aldera, Adra, Muñeca, Málaga y demás, es precisamente la zona donde habitaban esos pueblos fenicios, indígenas, mezclados con los esclavos de tantos siglos, y se les da, parece, una identidad propia, como reconociendo, y que diría un nacionalista, esa especificidad cultural, ¿no? No voy a entrar en el tema de la toponimia, sería muy largo, pero es entre Suel, que es Fuengirola, claramente situada en Fuengirola, Barbés, una de Guadalmacén, Estepona. Hay algunos topónimos, Cimiana, Saldúa, que aparece más veces citada en las fuentes escritas. Tenemos varios yacimientos arqueológicos en la zona que ahora vemos. ¿A cuál ascribirlo? Cimiana con San Pedro, Saldúa con Río Verde. Yo no voy a entrar porque no tenemos datos. Tengo que decir que todavía estamos en una fase, digamos, inicial de la investigación. En Marbella se ha excavado muy poco,
de eso a lo mejor me da tiempo a hablar un poco al final, y hemos entrado en una dinámica en la que por fin hay cierto control arqueológico. Está Juan Carlos García Rodero, que no le veo por aquí, pero vaya que él se ocupa de controlar la zona. De decir que se controle, ¿no? Porque no es arqueólogo, pero por lo menos está metido. ¿Cuáles son las bases económicas de la parte del comercio de toda la zona? De la minería del hierro y del plomo, la mina del Peñoncillo, por ejemplo, la minería del plomo, el plomo argentífero asociado a la plata. No tenemos, se habla de que estas minas han tenido explotaciones de época antigua, pero que yo conozca no hay datos concretos materiales que lo atestiguen. Y luego, la otra gran base es evidentemente la salazón, la pesca del atún a través de las migraciones del estrecho y jureles y otros, pues para hacer salsamenta, para hacer salsas de pescado, o sea, pescado salado, y luego el famoso garum, como tenemos por Cayo Gaviaticio, es que no sé, no voy a entrar en detalle, de hecho con las vísceras de pescado y demás, ¿no? Pero aquí no. La foto que he puesto para ilustrar es de una quetaria, de una factoría de Salazón y de Almuñécar, la factoría del Majuelo. Toda la costa desde el Mediterráneo al Atlántico está jalonada de estas factorías, desde la zona levantina hasta Portugal, y como digo, es la gran riqueza. Es un poco la Mojama gaditana, todavía es un poco herencia de esto. En Marbella, pues en algunos de los yacimientos hay noticias de la aparición de piletas de este tipo, suelen ser profundas, tienen varios metros cúbicos de profundidad, como digo, recubiertas de un mortero hidráulico, el locus minimum, y tanto en memorias de excavaciones como en referencias antiguas se habla del locus minimum. Vamos a empezar nuestros grandes yacimientos por Río Verde, como se decía antes, una villa mar y una villa norierna, con, como es habitual, dos partes, la parte rústica, la parte, sobre todo en este caso sería una villa del campo, la parte productiva y la parte residencial. La foto que ven a la izquierda, los anzuelos y los útiles para coser rede vienen de aquí, de Río Verde, la villa de Río Verde, y están en el Museo Arqueológico de Málaga, recientemente abierto Museo Provincial de Málaga, en la sección de arqueología. Los otros son piezas de telar, que son de Torre Blanca del Sol, también nos dijeron. La foto en la derecha, los restos malacológicos, las distintas de conchas marinas, vemos lapas, pero sobre todo vemos mures grandes, que bueno, la cañailla que se dice por aquí, ¿no? Que es con lo que se hacía precisamente la púrpura que da nombre a los fenicios. Eso lo saben de Fénix parece eso, el nombre griego que los griegos utilizaban para esos pueblos semitas, que así mismo se llamarían cananeos, en este caso tirio. Bueno, pues aparecieron en la excavación de la villa romana de Río Verde en torno a 1000 ejemplares en la parte rústica, como digo, que esto mira la otra. Y bueno, la villa romana de Río Verde ya conocen las noticias del hallazgo en 1969 por Carlos Cossack y Fernando Alcalá, tristemente desaparecidos los dos. Conocerán, imagino, la historia del suelo de Gresite, la han oído alguna vez por boca de Carlos Cossack. ¿La han oído? Sí. Bueno, se la cuento, muy curiosa. Ellos empezaron la excavación porque había cerámica en superficie, monedas y tal. En esa época todavía no estaban empezando a urbanizar y no encontraban nada. Y cuando ya había dado por terminada la campaña, y como me cuenta, se vino a Marbella a mandar el telegrama para decir a la Dirección General de Bellas Artes aquel entonces que se había terminado. Al volver se encuentra un cabrero, a de los obreros, que el cabrero le dice, me caía muy mal porque le daba charla a los obreros, ¿no? Y no trabajaba. Y le dice, ya se van y no va a excavar donde el suelo de Gresite, solo el suelo de Gresite. Y él, Carlos Cossack, no sabía lo que era el Gresite, porque el cabrero estaba más avanzado. Dice, sí, hombre, se vino aquí y ¿qué es lo que encontraron? Pues una cantidad de mosaicos espectacular que corresponde a la pars urbana, a la parte residencial de la villa, que como les digo está unida a la parte rústica. Bueno, si quieren ahora entretener un poquito las descripciones, la villa La Paz urbana se articula en torno a un atrio y un pseudoperistilo rodeado de columnas, cubierto con tégulas planas e índices, perdón que no tenga fotos para ilustrar todos, que se documentaron muy bien en el momento de la excavación, y en ese pseudoperistilo y en varias de las habitaciones es donde encontramos los mosaicos. Los hay tanto de temas geométricos, florales, cuadros, nudos de Salomón, como en la parte alta y a la derecha pueden ver el famoso mosaico
del tema culinario en Marbella, es realmente conocido en el mundo de la investigación romana, es una cosa bastante excepcional, bien conservada en arriba a la derecha, por ejemplo, la mesa con un jarro, otra mesa con un cochinillo, con pescado. En la foto más grande se ve una parrilla, distintos útiles de cocina, y perdón que no he caído en escanear el dibujo con todo, bueno, y también un anáfer, un hornillo portátil, unas sandalias en un extremo que representan que se quitan las sandalias cuando ya han terminado para tumbarse, ¿no?, en el tribunal para comer. Como digo, son en blanco y negro, y parece que con tesela, las pequeñas piedras únicas que lo hacen del lugar, de gran interés. Y luego en una de las salas pues está la joya, todavía está, de la Gorgona, la medusa, con su cabeza, saben, con los cabellos que son serpientes y convierten en piedra a cualquier elogio, un símbolo muy habitual, por ejemplo, de los escudos y así. Motivos de pájaros, motivos florales, que como saben sufrió un bárbaro atentado hará un año y pico, algún salvaje desheredado y no sé qué más llamarle, que no sé, quizás oyó eso, es un mosaico de un valor incalculable, y dijo, lo que hizo fue destrozar precisamente el motivo central, pero bueno, se recuperaron algunas teselas sueltas y ya un equipo de restauradores ha hecho una reintegración. He visto algunas fotos, no las he traído, pues, había fotos de alta definición, que aparte de las fotos que habíamos hecho todos, Dani Moreno, por ejemplo, había hecho fotos de alta definición en las que se podía ver tesela por tesela. Como digo, se ha podido recomponer. Y la cronología de la villa, bueno, parece que se construyó en el siglo I después de Cristo, en el siglo II después de Cristo sufre un incendio que no continúa, y por lo menos hasta el siglo IV después de Cristo. Otros materiales, por ejemplo, estos están aquí en la sala, distintos tipos de sigilata, de la cerámica de cocina, la cerámica de mesa habitual en el imperio, también hay anteriores, campañas de barrio negro, de época republicana. En la foto de la derecha vemos un recubrimiento parietal de mármol, parece que como un inceo en uno de los extremos de la villa, y aunque como es habitual han sido expoliados, muchos de estos materiales valiosos se conservan, incluso había algunos decorados con piezas de opus. Bueno, vamos regular. Pasamos ya, como digo, a San Pedro Alcántara, a una orilla y otra del arroyo de los Chopos, donde hay otro yacimiento que, como digo, muchos autores desde antiguo y también reciente pues han identificado quizás con Simiana, aunque no solo porque hemos hablado de más de un momento. Aquí tenemos un elemento arquitectónico realmente notable, primero por la altura, que debe ser como 4 metros o algo así conservado, y luego porque es un tipo de terma bastante poco común en el mundo romano, ¿no?, que se conozca mucho. Las termas, denominadas las bóvedas. ¿Por qué son especiales? Pues porque no es una terma habitual en la que el caldario, el tepidario, el frigidario está uno detrás de otro a partir del horno, sino que aquí hay una planta, tiene una planta, digamos, centralizada, octogonal, con una natatio en el centro, una pequeña piscina, bueno, no tan pequeña piscina en el centro, muy restaurada. Hay que decir que la villa estuvo durante un tiempo en manos privadas, ya en el siglo XX, y aparte de los destrozos del árbol que había sufrido a lo largo del tiempo, pues la dueña pues hizo banquitos y se lo puso muy bonito, y entonces eso empezaron a quitar los neumáticos, se pueden quitar hasta cierto punto. Entonces también hay cosas mal restauradas. Bueno, perdón que me voy. Alrededor de ese espacio central hay otra serie de espacios octogonales, que son las distintas salas, que también debieron de tener mosaicos, en algunos casos quedan restos. Tiene, como es habitual, el hipocaustum, que es el suelo hueco por el que circula el aire caliente, que es el que calefacta los baños. Bueno, no sé para qué me te olvidó, porque siempre me lo salto. Se me olvidó hablar antes del cubrimiento que recientemente por fin tiene la villa romana de Río Verde. Luego también hay una adaptación en los el material constructivo es notable, es un tipo de fusión cementicum que siempre me gusta decir que es el gran invento de los romanos, el cemento, el hacer encofrados de cemento
y rellenarlo de un mortero de cal y piedra, en este caso cansos de río bastante grande, y eso les permite una flexibilidad enorme en la construcción. Entonces, por eso se permite construir esta planta tan compleja con una claraboya, digamos, central, un óculos, una galería en el entorno, y solo hay ladrillo, sobre todo en la zona de los arcos y lo que sería ventana, en la zona de los vanos. Por lo demás, es un edificio, lo que vemos es el núcleo, lo que serían los recubrimientos de estuco, saben, inducción de calvicina, de mármol, de mosaico que pudieran tener, de opus igninum, también el mismo material, ese mortero hidráulico de cal y cachito de piedra y cerámica que impermeabiliza las piletes de salazón, también se utiliza en las obras hidráulicas. Pues todo eso ha desaparecido en su mayoría. Tenemos la galería anular de la parte alta y al fondo también la torre del Minaraña. Este yacimiento tenía también un acueducto que evidentemente abastecía las termas y también el núcleo habitado. Al principio decía se suele interpretar como termas privadas, desde luego de ser así, de un personaje rico y poderoso. No, como digo, no son un tipo de terma habitual. En todo caso, la ciudad necesita agua para la vida diaria, para las termas y también para las industrias de salazón que en todo el entorno también aparecen. Y hay referencias pues, desde el siglo XVI, Anton van den Bingaerde, un flamenco que hace por encargo real una serie de vistas de las distintas ciudades del reino y dibuja Marbella, bueno, desde Sierra Blanca a toda la costa, y entonces dibuja el acueducto que llegaba hasta allí. Pérez de Barradas, al principio del siglo XX, también dibuja el murallón. Jiménez Reina, a mediados del siglo XX, también habla de este acueducto y de dos grandes depósitos de 2 por 3 metros y 1 de profundidad que serían piletas de salazón, que todo eso ha desaparecido. En la otra orilla del río, y con una cronología posterior, tenemos la Basílica de Vega del Mar, un edificio también muy notable por la planta y por ser uno de los primeros templos cristianos del mundo, del orbe cristiano. No hay otros pocos escasos paralelos en la península ibérica, también en Ceuta, pero es digamos, la muestra de ese cristianismo que ha tomado ya el control del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano en el siglo V es un imperio cristiano confesional, luego sigue con bizantinos, visigodos, pervive hasta el siglo VIII. También, como dice Juan Carlos en un vídeo que he visto en internet, como dice, una excepcionalidad que haya pervivencia en la costa en esos siglos oscuros, no tan oscuros necesariamente, pero de tantos peligros, pues que no se abandone como tantos otros yacimientos costeros y que la gente pase a vivir en yacimientos más protegidos, en alto y en el interior, pues Vega del Mar. ¿Qué tiene especial Vega del Mar? Bueno, por ejemplo, la planta con el doble ábside, un doble ábside enfrentado, también el nombre basílica, porque es una basílica, hoy en día lo tenemos como muy asociado al mundo cristiano, a los templos cristianos. Pues, verán, cuando los cristianos toman el poder o empiezan a desarrollar abiertamente su culto, los templos paganos no les sirven, porque el templo pagano, el templo para los griegos y los romanos, es simplemente la casa de la divinidad. Allí entran solo sacerdotes iniciados y poco más. Está la estatua dentro. La ceremonia, cuando se realizan, en general, se realizan fuera. Los cristianos necesitan un edificio capaz para que todos los creyentes puedan entrar. Entonces adoptan como edificio en Roma pues, las basílicas, que son edificios de uso público, pero de uso más bien como son salas digamos, como juzgados, como sala, una bolsa, digamos, lugares donde hacer negocio, varias naves paralelas, se ven los pilares en medio, que estaría techado en el espacio principal, y ese es el modelo de basílica. En Vega del Mar, aparte de lo que sería la basílica, vemos otra serie de salas, y una de ellas es un baptisterio, que tenemos aquí en esta foto, antes de la cubrición necesaria para protegerla, pero que le ha quitado vistosidad, sin lugar a dudas, no hay un cristal o un metacrilato protegiéndolo. Bueno, pues los catecúmenos, que llegar a ser cristiano no era como ahora que te bautizaban de niños, se hacía ya en edad adulta y después de largos años de estudio, pues los catecúmenos que entraban en esta piscina, que tiene ya una forma simbólica de cruz griega. También parece en este
tenemos los apéndices que recuerdan a un pez, a un pescado, que es otro símbolo, como saben, del cristianismo primitivo. Pues los catecúmenos pues entraban por una de las escaleras, hacían 3 inmersiones, decir, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ya salían convertidos, cristianados, que se diría, ¿no? Y bueno, este es el recorrido litúrgico que hizo Tino Huber, un arqueólogo alemán, que es el que lo estableció más o menos, y los, bueno, aquí no estoy exactamente como lo dice, pero los sacerdotes entraban dentro del espacio general de la basílica, que en principio estaba prohibido para los no iniciados, ¿no? Este entorno, como es habitual en los templos cristianos, se va llenando de enterramientos asociados, de los que podemos ver aquí algunos. Hay algunos en el interior y en todo el entorno que siguen la misma orientación, que por cierto no es la habitual en los templos cristianos, que miran al este, a Jerusalén, Oriente Luz, ¿no? Como se decía desde la antigüedad. Todas las religiones de esta zona han venido de Oriente, sino que tiene una orientación distinta, un poco más hacia el norte, y la mayoría de las tumbas hechas de distintos materiales, de ladrillo, de jarro, se llama siempre inhumación, dado que los cristianos creen en la reencarnación, pues son inhumaciones, el esqueleto entero pensando en la resurrección, de cúbito subido, panza arriba, ¿no? Para entender. Bueno, esto es una reconstrucción virtual que he bajado curiosamente de un blog curiosamente no, porque suelen hacerlo muy bien, de un blog de un profesor de secundaria, que he hecho una reconstrucción, pues parece que bastante acertada y muy ilustrativa, ¿no?, del aspecto que pudo tener la basílica todavía con toda su altura. Como digo, hay una serie de pilares que sostendrían un techo plano y luego quizás a 2 aguas, eso ya es hipotético. Vega del Mar, aquí lo digo, por los avatares que ha tenido su investigación desde el principio del siglo XX, desde que lo excava Pérez de Barrada, los materiales van al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y las excavaciones posteriores de Carlos Cossack-Mont también, del emperador Carlos Cossack y Rafael Puertas Ricas, director del Museo de Málaga, fueron a parar al Museo de Málaga porque es el legalmente constituido. Es algo que ocurre al no tener Marbella un museo o colección museográfica. Los materiales que aparecen, sea en excavación o de cualquier modo, no se pueden quedar en Marbella, salvo algunos anteriores a la promulgación de la Ley de Patrimonio de 1985, que son los que podemos ver aquí en esta sala, pero hasta que Marbella no cuente con un museo o una colección museográfica integrada en la Real Andalucía del Museo, no podrá albergar los materiales. Pero ya les digo que Vega del Mar ocupa un espacio de honor en un museo y en otro. En el Museo Arqueológico Nacional no he visto el montaje nuevo, no he podido ir todavía, pero me lo han dicho, y en el de Málaga pues se habla, hay una reconstrucción que se me olvidó, es que no sale bien la foto, sale con reflejo, en la que se ve el bautismo, tiene un ámbito dedicado a Vega del Mar. Vemos también esta placa, parece que era utilizada con la cabeza de águila. Hay las jarritas y otras cerámicas de los ajuares, que como digo, de los 187 tumbas que se han excavado, las últimas por Carlos Cossack y Rafael Puertas. Como digo, algo ya se quedarán allí en los museos, porque es raro que vayan a dar digamos, el depósito de esos materiales, pero que Marbella podría tener, ya tiene por lo menos un avance de lo que es un proyecto, una instalación museística, pero podría ser mucho más. Y aquí entramos un poco, no voy a entrar en cuestión. Y Marbella, ¿qué había en Marbella? Marbella ciudad, que hoy en día es la cabecera, y también pudo ser de la antigüedad, porque tenemos desde las noticias antiguas de Vázquez Clavel del siglo XVIII, la noticia de la presencia de lo que él dice un duro hasne, me parece que le dice, que parecen piletas de salazón en la zona próxima a la Plaza de los Naranjos, también en la zona de la Marina. Y he puesto uno de los almacenes tristemente desaparecidos de la Marina, en la que por las descripciones que hay, pues no me extrañaría que hubiera habido una quetaria, una de estas factorías de salazón de pescado con las piletas, que ha desaparecido, y que yo sepa, cuando se hace intervención arqueológica en esta zona, obras de nueva planta en esa zona, todavía no se ha logrado incluir en la normativa urbanística como zona de protección, que yo sepa. Ya les digo, por la experiencia que tengo de trabajar también en el lado de la administración pública, que no es tan fácil como parece
el que tomen en cuenta las ideas de los arqueólogos, de los historiadores, es una pelea continua, depende del técnico y el político con el que trates, y bueno, hay veces que hay mayor momento, menor éxito. Bueno, Marbella tiene un monumento de una prestancia enorme y unas dimensiones que es su castillo. No voy a entrar en polémicas porque ahora en el número de Cimiana que se presenta, como ha dicho Paco López, el próximo miércoles, va a haber otra aportación más, aparte de las que ha habido recientemente, sobre las teorías del origen del castillo que desde antiguo, desde la época de Leopoldo Torres de Alba, Juan Temburi, muchos lo habían dado como romano, otros lo habían dado como musulmán y a lo mejor lo iban desencaminados los que decían que era romano. Siempre se ha dado mucho de la presencia, por ejemplo, de los más que capiteles, pilastras planas, jónica, en una de las torres del frente sur, dos en este lado, otros en otro. También, esto es una foto mía de otra torre, hay fragmentos, esto que vemos aquí, son fragmentos de opus ilminum, de ese mortero de cal y arena que les he dicho que hace impermeable, encontrados en los muros, pero son siempre en la parte alta de los muros, en la parte que ha sufrido, en este caso sí, remodelación en época musulmana o época cristiana. Pero es que últimamente han surgido, a raíz de alguna intervención arqueológica, que no siempre es excavar, la arqueología no es siempre excavar como los topos, también es analizar los restos de los muros que tienes a la vista. Bueno, lo que tenemos abajo a la derecha sí que es de una excavación de hace años ya, en la plaza de la iglesia, no sé dónde está la derecha, aquí, en esta diapositiva, pueden ver junto a la torre que hace esquina en el ángulo suroeste, que se hizo una excavación y aparecieron una serie de sillares con almohadillados, con estos resaltes en la parte central. En su momento no se habló mucho, en el plan, ¿cómo se llama? El plan de ordenación, el plan director, perdón, del castillo, ya se habla de una publicación que se ha hecho también por parte de Pedro Sánchez Bandera, arqueólogo, y Pedro Gurriarán, arquitecto, pues proponen un origen en época ni más ni menos romano-republicana, o sea, del principio de la llegada de los romanos, que utilizan este tipo de almohadillados. Pegas que se lo pueden poner, bueno, ahí entra Dani Moreno en el artículo que viene, por eso no quiero que se publique en Cimiana, que hay almohadillados desde el mundo púnico. Si vas a Cartella, en los niveles púnicos los hay y en otros sitios, que ¿por qué no hay más? Bueno, eso por un lado. Luego que el castillo habría habido una serie de reconstrucciones desde época republicana, en el Alto Imperio y el Bajo Imperio, han hecho, digamos, un estudio, ese de Pedro Gurriarán y Pedro Sánchez Banderas, con una evolución del castillo, que desde luego había que hacerlo, yo también lo tengo pero nunca lo he sacado, culpa mía, han sido valientes al sacarlo. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dicen, yo creo que dividen demasiado, ya lo en algún momento decirlo por eso. Y luego está la otra teoría, que es la que sale en el miércoles, Cimiana se presenta el miércoles, que es la de Dani Moreno, pero no le voy a pisar, no lo digo, que es la otra teoría, que es por el aparejo de los muros, que podría ser bizantino, ni más ni menos. Voy a adelantar un poco a los bizantinos, a ver, el final del Imperio Romano, ¿no? Ya hay problemas desde antes, que invasiones de los Mauri, de los mauritanos del norte de África, que sitian Singilia Bárbaro del Tequero en el siglo II después de Cristo, pues es probable que pasaran por aquí. Luego las teorías habituales del final del Imperio Romano, las invasiones germanas, los vándalos, los visigodos, la inestabilidad política, la fragmentación del imperio, la desaparición de las redes de comercialización de los productos que le daban riqueza y unían también a todo el imperio. Pero es que una vez que cae el Imperio Romano de Occidente, quedan el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos, y a mitad del siglo VI, Justiniano I el Grande inicia la Renovatio Imperio, Recuperatio Imperio, la recuperación del imperio, recupera tierras en el norte de África, en la península italiana y también en España, la franja costera desde Alicante hasta Cádiz, en la que está Marbella también. Entonces, volviendo a la teoría de Dani Moreno, es que una peculiaridad constructiva en la que yo también había reparado, pero él lo ha seguido, pues que son estas hiladas de sillares en una posición tendida más de menor altura que los otros, se parece mucho al aparejo constructivo que se utiliza en numerosas fortificaciones bizantinas.
de serlo. Bueno, luego desarrolla la teoría de Mesopotaminoy, entre dos ríos, que es un topónimo del que se habla en el momento de la presencia bizantina, y Marbella es verdad que está encajonada entre dos ríos, ¿no? Lo que era el río Bueno y el arroyo de la Barbacana, que me gusta llamarle así, arroyo de la Barbacana, por el término militar, no más que de la represa. Como digo, hay teorías para elegir y bueno, está bien que desde luego que la gente se anime a publicar lo que dice, siempre que se haga con un mínimo de rigor y de criticismo y de espíritu crítico y científico en el sentido de documentarse, ¿no? Otro resto de programas de Marbella, por ejemplo, en Calle Escuela, que está dentro del recinto del castillo, en un control arqueológico, pues aparecen una serie de sillares que se han relacionado también con esa fortificación, en una excavación en lo que era la casa de los profesores del Colegio del Castillo, en el que yo estudié, la casa de Doña Fidela, para los que hayan estudiado hoy, pues también hecha también por Arqueosur, pues apareció otra estructura recubierta a Pusillinum que se ha interpretado como un ninfeo, como una fuente monumental dedicada a las ninfas también. Dani Moreno dice que podía ir incluso a un castellum aquae, que es el final del acueducto, ¿no? Cuando un acueducto ya llega a un punto, tiene un depósito donde se remansa, deja los lodos, que podría ser eso. Y bueno, otras excavaciones, por ejemplo, en este caso hasta la empresa Astarté, el Hospital Basánico, que va a ser la ampliación del Museo del Grabado, pues aparecen una serie de materiales desde el Alto Imperio Romano, por ejemplo estos estucos que nos están hablando también, estos estucos decorados en estilo pompeyano, de la presencia de algún tipo de residencia, por cierto, como tampoco quiero olvidar la obra, por ejemplo, de Juan Cervera Añón, que es un aficionado, pero que recuperó de una cuba algunos de los materiales romanos más interesantes que se han encontrado en el conjunto histórico de Marbella. Luego ha habido otras excavaciones de Tomasetti, de José Suárez, pues en la plaza de los Naranjos, por ahí cerca, que han dado poco a poco, se va avanzando gracias a que haya ese control de las obras, que no se meta la máquina sin más. Nunca sabremos realmente lo que hay en Marbella si no se mira antes de la obra qué hay, porque a lo mejor no hay nada, pues muy bien no hay nada, y a lo mejor no son grandes hallazgos, pero nos dan una imagen de cómo era el poblamiento a lo largo del tiempo, y a lo mejor cualquier día pues tenemos también un hallazgo que nos resulte más espectacular, aunque por pequeño que sea, siempre será interesante. Bueno, ya el entorno subacuático, decir simplemente eso, ahí también aquí en la sala del museo, pues hay algún cepo de ancla, a la derecha puesto, el cepo es la parte de arriba de las anclas romanas, donde está la flecha zona aquí, que es la que lo tumba cuando cae al fondo marino, para que se enganche, porque es un cepo romano, y distintos tipos de ánforas que estudió Teresa Rivera en un libro, las ánforas romanas de Marbella, que hace referencia a que prácticamente enfrente de todos los yacimientos que iban nombrando, Río Verde, San Pedro y demás, siempre ha habido hallazgo de esta ánfora, por ejemplo, que es alto imperial, pero algunas republicanas, como ánforas tipo Mañana 12 y demás. Y bueno, simplemente hay otros yacimientos en los que no tengo datos, con el carril del relojero, el que desconozco. Otros, por ejemplo, en el Castillo de los Alicates o en Nahueles, hay noticias desde antiguo del hallazgo de tébulas, de estas tejas planas y otros materiales. En una zona más al interior, piensen que la ocupación del territorio en época romana fue muy intensa, quizás hasta la edad contemporánea no hemos llegado a una ocupación tan densa en lo que fue el territorio, y bueno, poco a poco se va conociendo algo más de Marbella, y con el empuje, digamos, político que espero que haya ese apoyo y la conciencia de los ciudadanos, pues poco a poco vayamos obteniendo más datos. Y nada más, si quieren alguna preguntilla o algo, no sé. Tu capacidad de síntesis, pues, proverbial. Sí, brevemente, Ana. A ver, una curiosidad que tengo siempre que voy al yacimiento y cuando me escucho, están tan repartidos en un espacio tan grande que me pongo a pensar, ¿será que era una población muy grande? Porque no es normal que la gente viva tan lejos uno de otro, ¿no? A ver, en el mundo romano es un mundo, por una parte, urbano, hay grandes núcleos urbanos, que lo he ido diciendo, y quizás
quizás el núcleo más grande que parece estar atestiguado, aunque se hacen vigilancias en todo el entorno de Guadalajara, en el entorno de la Basílica y demás, curiosamente no está viendo grandes resultados, algún muro, pero la mayoría dan resultados negativos, pero allí parece que hay una ciudad en la zona de Río Verde, como una cosa suele decir en broma, desde luego los romanos eran listos, porque si piensan donde están los yacimientos es donde están las urbanizaciones del Humo y el Pide. Sabían elegir los sitios, ¿no? Luego la zona quizás está menos explorada o en menos sitios, pero eso hay ciudades. Y luego están las vilas que sí que tienen pueden tener una extensión grande, como digo, son grandes latifundios. Sí que hay una ocupación densa. Una ocupación, vaya, en una ciudad romana, que es como hoy en día tiene el núcleo, que muchas veces está amurallado, por eso también lo del castillo, si sea un castillo hay un poblado, quizá en un momento de gran conflicto, ¿no? En una época álgida del Imperio Romano, en el que las ciudades suelen estar amuralladas, pero no hay ese tipo de grandes fortificaciones, ¿no? También perdón que esté divagando ya, las dataciones, cuando no tienes elementos materiales para dar dataciones absolutas, por tipología, datar por ejemplo un monumento como es el castillo, pues es muy tentador, pero también siempre está el miedo de que puedes meter la pata hasta el fondo, ¿no? Porque las tipologías pueden estar enmascaradas, puede haber distintos cambios, entonces lo tienes que intentar asociar por lo menos a acontecimientos históricos, o sea, no una cosa de intentar casarse con una fuente escrita con resto material, pero por lo menos que se sostenga la teoría, ¿no? Y ese es algo pues también que desarrollar. No sé si con eso te respondió. Sí que hay ocupación, por ejemplo, en el interior hay menos, por ejemplo, los yacimientos que he citado, sobre todo al principio, ese poblamiento ibérico al que poco a poco se le va obligando, como por ejemplo en el Sena de Bolonia, la Bolonia originaria, que todos conocemos, no estaba en la costa, estaba en la silla del Papa, en lo alto de un cerro, ¿no? Cómo se les va obligando a bajar, y el poblamiento quizás en esa zona es menos intensa. Pero si te vas a la zona antequera, que es otro paisaje agrícola, la gran llanura, producción sobre todo de aceite de oliva, hay muchísimas villas romanas y son de gran extensión. Sí, como digo, los romanos hicieron un uso muy intensivo del territorio. Tampoco están muy bien delimitados los yacimientos. A preguntar una cosita y una puntualización y una pregunta. Primero, es que por lo de las sandalias en medio de tantos elementos gastronómicos es muy interesante y a mí me apasiona, ¿no? Y no se las quitaban después de que me antes de entrar. Antes de entrar, ellos decían, yo entendí antes de... He dicho antes, yo es que lo digo porque... Perdón, no, ellos decían soles de poner. Sí, claro. Soles de poner. Carlos Bosac lo dice y claro, aparte de que es una persona a la que a mí su trabajo sí soles de poner en el concepto de quitarte los zapatos antes de tumbarte a comer, lo contrario de ponerte las botas. Sí, y la pregunta, yo te iba a pinchar un poco más, Alejandro. Ya hemos hablado de esto, pero a mí me gustaría una cierta pronunciación sobre el tema de los Pedros, que con mucha vehemencia lo han defendido. No hay una estratigrafía clara, no hay carbón 14 y no hay fuentes. Es un poco aventurado así de pronto. Y sin embargo, hay gente que no está muy de acuerdo, como Ildefonso y tú en menor medida, que no hace ante su tesis, no plantea una antítesis. No sé si eso es precaución o qué, ¿no? Pero eso hay que... a mí me gusta mucho saber la opinión de gente que sabe, ¿no? Y yo lo he dicho antes, reconozco mi culpa porque tenía que haber publicado más sobre el Castillo de Marbella hace tiempo, porque incluso tengo alzados y tengo mi propia interpretación de la estratigrafía, pero bueno, la vida me ha llevado a otros sitios y me he dedicado a los sitios que me han dado de comer, básicamente. Pero sí, tengo mis propias ideas, pero no sé si es el momento también de ponerlo a debatirlo ahora, y aparte que las voy a poner por escrito y más ordenadas, ¿no? A lo mejor voy a ser el primero y voy a ser el último, pero con eso voy a tener la ventaja también de ver las opiniones de los demás. Como digo, sí que hay que reconocerles primero el trabajo simplemente de documentación gráfica, que con sus errores pues que pueda tener está hecho. Y luego, como digo, la valentía, por lo menos, bueno, la valentía era su trabajo, ¿no? Para eso se le estaba pagando de hacerlo y de interpretarlo. Como digo, yo creo que subdividen demasiado, que parten demasiado, es que no dejan un periodo desde la República Romana hasta no la Baja Edad Media, hasta la Edad Moderna, en el que no hay alguna reforma. Entonces, no sé, me parece que es un poco demasiado. Y luego, por ejemplo, el trabajo de Dani Moreno, yo
algo conozco, y bueno, él tiene otra interpretación distinta, él es muy crítico, él ya lo verás. Bueno, Mesopotamia es un poco fuerte, ¿no? Hombre, Todas las ciudades se construyen para la cuadra. ya, bueno, sí, hay muchísimas ciudades que si te pones a mirarlo desde ese modo están construidas en velocidades, pero ya no lo Era el consejo de redacción. siempre lo conoce también el artículo. No, pero quizás ya lo de identificarlo con Mesopotamia hoy, pero lo de la identificación del desarrollo constructivo con las hiladas tumbadas, por lo menos, es verdad que yo hace tiempo pensaba que esa era la clave y no había sabido desentrañarla. Y bueno, pues como dicen los italianos, se non è vero è ben trovato, ¿no? Si no es verdad está bien contado. Y por lo menos ha lanzado la teoría y ahora nosotros podemos discutirla, y es verdad que hay todavía carencias tanto de estratigrafía dentro del castillo, que las excavaciones que se han hecho han encontrado la roca bastante alta y no ha habido tampoco excavaciones en extensión, han sido sondeos puntuales, que los análisis de carbono 14 que hicieron sacaron algunas muestras en los tapiales de los niveles ya musulmanes, almohades y así, sí que les han dado una datación exacta, pero en lo que ha podido sacar de morteros, claro, tienes que encontrar una muestra orgánica de carbono algo en el mortero. Y aparte te diré... El mortero que sí rodaba, Alejandro. ¿Perdón? El mortero que sí rodaba. No me acuerdo de lo que era, pero no le cuadra, también pueden haber vetado. De todas maneras, te digo una cosa, porque en el castillo de Tarifa que trajo también ha habido dataciones radiocarbónicas, y yo cada vez me creo menos. De hecho, las dataciones radiocarbónicas, en general en el mundo de la arqueología, se han utilizado más en la prehistoria que en la edad antigua y moderna, y ahora se utiliza otro tipo de comparaciones para hacer calibraciones que se dice, y están dando unos saltos cronológicos continuos. Y yo de verdad que cada vez antes parecía la panacea, ¿no? El carbono 14, que lo metías en una maquinita y te daba la fecha, y cada vez es más discutible. Bueno, lo siento, pero ya tenemos que acabar. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos.